¿Puede por favor abrir su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 21? Vamos a leer desde el 21 hasta el 26. Días atrás hablábamos sobre cómo Cristo vino a cumplir la ley. Y Él decía que Él no vino a abrogar o a derrocar o a anular la ley, sino que Él vino a que la ley se cumpla en Él. Él era el propósito de la ley. Todo lo que, y le explicaba qué era la ley de Moisés, los profetas, todo apuntaba a Cristo y Cristo cumplió todo. Él fue el único que verdaderamente pudo cumplir cada punto y cada aspecto de la ley en plenitud. Él fue el único que pudo amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Ningún hombre jamás, ni antes, ni después, ni ahora, por un instante ha podido amar a Dios con todo su ser, con toda su fuerza, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Nadie ha logrado hacerlo, pero Cristo, todo tiempo de su existencia, amó al Padre con todas sus fuerzas. Por eso Él pudo verdaderamente cumplir los mandamientos. Y Él comienza, una vez que introduce todo este tema de la ley, Él comienza a desarrollar 6 aspectos o toca 6 puntos de la ley y comienza a darle una nueva perspectiva. Él dice, yo no vine a derrocar o a anular la ley, pero les vine a mostrar cuál era el verdadero espíritu de la ley. Cuál era la motivación del corazón de Dios cuando comienza a darle la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Es decir, Jesús descubre delante de esa multitud en el Sermón del Monte cuál fue la intención del corazón de Dios cuando Él da la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Y Él toma uno de los mandamientos y Él comienza a hablar sobre uno de ellos. Y vamos a leerlo. Oíste que fue dicho a los antiguos. Se les dijo a los hombres en el tiempo donde la ley fue dada, no matarás. Y ese es uno de los mandamientos. Cuando usted lee los 10 mandamientos, y ahí amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no tomarás el nombre del Señor en vano, y comienza, honrarás a tu padre o a tu madre, guardarás el día de reposo, bla, bla, bla. No matarás. Si no me equivoco, es el 6º mandamiento. No matarás. Y todos estaban de acuerdo con que matar estaba mal, y bueno, había algunas excepciones, porque habían excepciones. Levítico habla, de repente, si alguien en la guerra era una excepción, se podía matar, o si era para defender la vida cuando alguien atacaba también, o por ejemplo si alguien accidentalmente mataba a otro o hería, inclusive Dios había provisto ciudades de refugio donde esa persona que sin querer mató a otro, y daba el ejemplo de un hombre, de un grupo de hombres cortando con el hacha, y decía, si alguien está cortando con su hacha y el cabo de del hacha se suelta y le pega a otra persona y le mata, esa persona la familia del muerto va a querer cobrar venganza. Entonces este individuo que cometió el homicidio involuntario puede escapar a unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio, que eran ciudades donde se podía resguardar esa persona que involuntariamente había cometido un homicidio hasta que pase la ira de los familiares del muerto, hasta que el sumo sacerdote muera, y ahí quedaba libre de esa culpa. Había toda una legislación, que es más o menos lo que se desarrolló en las naciones hoy en día. Días atrás hablábamos justamente con Marcelo y él me explicaba un montón de cosas, el tema del homicidio y cosas, cómo era qué pasaba en tal caso, qué pasaba en la defensa propia, qué pasaba con la legítima defensa, con el abuso. Y bueno, y ahí daba un pantallazo a grandes rasgos de cómo era que
que estaban los vericuetos de la ley, por donde muchas veces la persona que inocentemente mató a alguien podía escapar a la justicia. Bueno, eso no es nada nuevo, no lo inventaron los argentinos, eso en Levítico ya Dios había establecido. Entonces Dios da ese mandamiento y Jesús lo replica y dice, ustedes escucharon que dice, no matarás. Y dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Jesús les parafrasea o les dicta la ley y les dice, el que mate va a recibir un juicio. Por supuesto que él está hablando de ese acto de homicidio voluntario, adrede, a propósito, en un tono vengativo, y que era lo que la ley juzgaba, ¿sí? Y dice, y si alguien mata, va a tener un juicio y va a ser hallado culpable. Versículo 22, comienza Jesús el desafío a la multitud y les dice, pero yo les digo lo siguiente, dice la NTV, o yo os digo. O sea, él dice, ustedes escucharon, o sea, saben, ¿por qué dice escucharon? Porque la mayoría de la ley era transmitida oralmente, aunque habían escritos, pero era obligación que los niños se aprendan de memoria ciertas partes de la ley, especialmente el libro de Deuteronomio, hasta cierta edad. Creo que a los 13, 14, 15 años se tenían que saber grandes partes de la ley de memoria. Era como la escuela, por así decirlo, y tenían que recitarlo. Y no lo escribían, sino que se recitaba, era transmisión oral. Entonces Jesús dice, ustedes oyeron esto, pero yo les digo lo siguiente. Les voy a empezar a aclarar lo que Dios quiso decir cuando dio ese mandamiento. Y él dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. En el versículo anterior él dice, el que mata va a ser culpable de un juicio o va a ser hallado culpable en un juicio. Pero en el verso 22 él dice, en realidad, si te enojas con alguien, serás culpable en un juicio o quedarás sujeto a un juicio. Vamos a leer todo ese versículo. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Dice así. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Jesús toma este mandamiento y comienza a enseñar a los hombres qué era lo que estaba en el corazón de Dios cuando Él dio ese mandamiento. ¿Qué era lo que en verdad Dios miraba? ¿Por qué? Como todo el Sermón del Monte, el desafío es al corazón. Entonces, el pueblo de Israel, la gente que se jactaba de respetar la ley, decía, yo nunca maté a nadie. Y entonces el orgullo en sus corazones los absorbía y decía, yo soy libre, puedo señalar a cualquiera porque yo nunca maté a nadie. Y quizás era cierto, físicamente no había matado. Pero Jesús comienza diciendo, en realidad, cuando Dios, que mira las intenciones del corazón, lo que en realidad ve es que cuando alguien se enoja contra su hermano, ese hombre, esa mujer, está sujeto al mismo juicio que si hubiera matado a alguien. Y esto habrá sido básicamente una piña en la cara a la multitud. Habrá sido un balde de agua fría a los oyentes. Porque de repente Jesús toma el tema más drástico de toda la ley. Porque no había nada más, no hay nada más terrible, doloroso o condenable que la muerte. O sea, como diríamos, nada justifica matar. Entonces,
todos aquí estaríamos de acuerdo que, excepto que sea en un caso muy extremo donde tengamos que defender nuestra vida, la de nuestra familia, pero aún así nada justifica la muerte. Todos coincidían en ese momento que de los mandamientos, de los 10 que habían quedado, quebrantar este mandamiento sería como que de los más terribles. Lo que no se puede remediar, lo que no se puede revertir, porque una vez que el homicidio está cometido, no hay vuelta atrás. Si se mintió, aunque haya consecuencias, puede haber arrepentimiento. Si se codició, si se adulteró, si se profanó el día de reposo, si se deshonró. De todas esas cosas puede haber un arrepentimiento, un volver a nacer, un volver a empezar. Pero de la muerte, no. Entonces Jesús toma el tema del cual toda su audiencia se consideraba probablemente inocente y les pone un balde de agua fría sobre sus creencias y le dice, déjenme decirles que si se enojan o si alguna vez se han enojado con alguien, tienen el mismo juicio delante de Dios como si hubieran cometido un homicidio. De repente ahora toda la audiencia de Jesús, que hace un instante era inocente, toda su audiencia, como nosotros esta noche, somos culpables. ¿Cómo cambió? En un instante, en un par de palabras, cambió la condición de toda esa multitud escuchando a Jesús. Toda esa audiencia que hasta hace un instante, porque ¿recuerdan cómo comenzó esto en Mateo 5:3? Bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces Jesús empezó a hablar sobre las bienaventuranzas, sobre ser sal en el mundo, sobre la ley. Pero hasta ahí estaba todo bien la audiencia. Hasta ahí éramos todos inocentes. Hasta ahí estábamos todos humildecitos y todos exentos del juicio. Pero de repente Jesús introduce algo que sorprende como nos sorprende a nosotros. Resulta que la inocencia que yo consideraba, porque yo no maté a nadie nunca en mi vida, resulta que soy culpable del mismo juicio por haberme en alguna oportunidad enojado con alguien. Y estaban todos medio así como nosotros rascándose la cabeza. Era tan bueno lo que venía diciendo y de repente me encuentro con que yo soy ese pordiosero del espíritu o ese pobre de espíritu del versículo 3. El Salmo 45:7 dice, has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Es decir, Jesús pone al mismo nivel el acto de matar que el deseo de cometer. Porque el enojo me lleva a eso. Primera de Juan 3:15, lea lo que dice. Ponelo por favor. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que dice que aborrece a su hermano es homicida. La NTV dice todo aquel que odia a su hermano. La palabra de Dios para todos dice todo el que no ama a su hermano. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sepan que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. De repente, Juan el apóstol escribe y dice, no necesitas matar para que Dios te considere homicida. Si aborreces, si odias, si no amas, eres considerado homicida. Delante de toda esta evidencia, no nos queda más que considerarnos culpables. Jesús expone en esta parte, que Él comienza a exponer a partir, volviendo a Mateo 5:22, Él comienza a exponer
cuánto nosotros toleramos realmente el pecado en nuestros corazones y en nuestra vida. Cuán profundo, cuán oscuro es el nivel del pecado y cómo ha tomado el corazón del hombre. Jesús dice que el corazón homicida, que aunque no cometa el homicidio, comienza a manifestar eso. Y fíjese lo que dice allí, Mateo 5:22, donde estábamos recién. Yo les digo, cualquiera que se enoja contra su hermano. ¿Quién de nosotros no nos hemos enojado alguna vez? Y acá Jesús toca el tema de la ira. La ira. Pero hay una definición o una palabra que Jesús usa en griego, que es la palabra orge o orgisestai. No importa. Está ahí escrita, entonces yo les leo. No sirve demasiado, pero sirve la definición. Porque en griego habían dos palabras para definir ira. En español hay una sola, ira. En griego habían dos. Una era timós y la otra era orge. Esta ira timós era esa ira que se comparaba con la llama que se prende en la paja seca, que se inflama rápidamente y se consume con la misma rapidez. Es decir, una ira que surge deprisa, pero también pasa deprisa. Es decir, una ira explosiva. Es un enojo, una rabia, es una bronca del momento, pero que rápidamente se sosiega. Esa era una clase. Pero la palabra que Jesús usa no es esa, es la otra, esta orge, que es una ira que se alarga en la duración. Es cuando la persona abraza ese enojo, esa ira, y es como que la cultiva y no la deja morir. Es esa ira momentánea que en lugar de dejarla pasar y tranquilizarse y ya está, ya pasó y bueno, yo la abrazo, le hago como unos cariñitos y la guardo. Y con el tiempo se empieza a transformar en rencor. Es ese enojo que una circunstancia, una persona o lo que sea produce dentro mío, pero que no explota, pero que está allí y uno comienza a guardarlo. Entonces cuando Jesús dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, está diciendo, cualquiera que se aira y comienza a guardar en su corazón el enojo contra el otro, y cuando habla del hermano, no habla del hermano en Cristo, del hermano carnal, habla de otro ser humano, ya sea cristiano, no cristiano, vecino, amigo, patrón, jefe o quien sea. Cuando yo guardo eso, dice, voy a comenzar a ser culpable del mismo juicio que el homicida. Y aclaro esto porque Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Ponelo, por favor. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso es un consejo que da Pablo, porque en la característica del ser humano están esos momentos de ira por causa de la injusticia que vemos. Por ejemplo, Jesús en un momento llega al templo y ve que lo que debía ser una casa de oración, un lugar de adoración a Dios, se ha convertido, como él lo dijo en su propia palabra, una cueva de ladrones. ¿Qué era lo que hacían? Allí, imagínense que yo era el sumo sacerdote o el que recibía la ofrenda. Entonces venía la hermana y traía una ovejita para hacer su sacrificio. Entonces
Y yo le decía, mira hermana, esta ovejita tiene un defecto, porque tenía que ser sin defecto. No le puedo recibir como parte del sacrificio. Pero vaya que allá está esa señora o ese señor de allá que le va a vender ovejitas que ya han pasado la prueba y tienen el sello de aprobación de nosotros. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí iba la hermana, ahí con Jaque, y decía, mire, el sacerdote no me recibe la oveja porque tiene, no sé, una mancha, o no sé, un piojo, lo que sea, y yo quiero cambiar. ¿Qué pasaba? Decía, bueno, no hay problema, te recibo tu oveja tipo concesionaria de auto, ¿no? Te recibo tu oveja por tanto, pero la mía vale tanto. Y la diferencia había que ponerla. Y ahí se repartían con los del templo. Esa sinvergüencía no es nueva ni es nuestra. Eso es del ser humano y está desde antes. Jesús llega al templo y ve eso, sabe cómo funcionan las cosas. Y entonces dice que agarra un látigo, una guacha en castellano misionero, y comienza a tumbar las mesas de los cambistas, de esa gente, porque lo mismo hacían con las palomas, lo mismo hacían con las tortas cocidas que presentaban, hacían con todo. Después la gente ya no llevaba más la ovejita, ya iba con la plata y compraba ahí. Jesús comienza a tirar las mesas. ¿Cómo usted cree que Jesús hizo? Amablemente, a ver, permiso, vamos a voltear esta mesa para que quede para la historia, acá tengo una guacha, tengo una... No, Jesús no hizo de esa manera. Jesús tomó el látigo y alguna espalda habrá sonado, alguna pierna le habrá agarrado y las mesas fueron volteadas. Hizo verdaderamente un revuelo. Por eso después lo querían matar, porque les cortó el negocio a muchos de los del templo. El problema con Jesús no era que sanaba, que resucitaba muertos, que alimentaba. El problema con Jesús es que se oponía a la corrupción que había en el sistema religioso de su época. Y Jesús verdaderamente, al ver esa injusticia, monta en cólera, podríamos decir. ¿Usted se imagina a Jesús enojado? David conoció a Jesús enojado. En toda la revelación que el rey David ve, él ve a Dios en su ira y lo describe en muchos de los salmos. ¿Sabe? Dios levanta en ira, se levanta en cólera, se levanta en una actitud contra la injusticia. Por eso Pablo dice en Efesios, hay una ira que te permite reaccionar contra la injusticia, reaccionar contra la maldad, reaccionar para defender una vida, una persona. Pero Pablo aclara, pero ten cuidado, que sobre ese enojo el sol no se ponga, que no pase esa ira al otro día, porque se puede transformar en una ira que permanece en el corazón y eso se transforma en un rencor. Jesús no se guardó ira, porque en la cruz dijo, los miró con amor y dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Eso nació de un corazón que amaba, no de un corazón rencoroso. Jesús podría haber dicho, Padre, mátales a todos estos sinvergüenzas, pero no, dijo, perdónales. Jesús no se guardó nada para el otro día. Sí tuvo una explosión de ira y de enojo, no carnal, sino desde la injusticia que sus ojos veían y del celo por la casa de Dios. Pero no quedó nada en su corazón. Dios mismo tiene ira contra los impíos. El apóstol Pablo decía, mirad y ved la bondad y la severidad de Dios. Dios es amor, dice el versículo, pero ese mismo versículo dice, pero también es fuego que consume. Es decir, que el amor y la bondad de Dios tienen mucha relación con su severidad y su ira. Así como ama intensamente, también derrama ira sobre sus enemigos y los enemigos de su pueblo.
Cuando usted lee el profeta Isaías, Jeremías y muchos otros profetas, usted descubre que Dios levantaba a reyes como Nabucodonosor en Babilonia, como Asiro en Persia, pero cuando estos reyes cometían abuso, eran instrumentos del juicio de Dios hacia Israel, pero cuando cometían abuso contra el pueblo, Dios se volvía contra ellos con ira y los destruía. Pero Jesús dice, cuando te enojas, y usa esta otra palabra, ese enojo, esa ira que se queda guardado en el corazón, que no se soluciona, que no se arregla, que no se habla, que no se dice, que comienza a germinar como una semilla dentro nuestro, y pasan los años, eso se transforma en rencor, después de rencor es una amargura en el corazón, odio contra la persona con la que yo quizás estoy enojado o que alguna vez consideré que me hizo algo. Y así encontramos hombres y mujeres llenos de amargura y de rencor, a veces contra sus padres, a veces contra un hermano, contra un familiar, contra un patrón, contra un profesor, contra alguien que le dañó en la vida. Jesús dice, ten cuidado que si te enojas contra tu hermano serás culpable del juicio. Y dice, y cualquiera que diga necio a su hermano, no solo será culpable del juicio, esa palabra que aparece ahí, juicio, hacía Jesús referencia a unos tribunales que había entre las ciudades. Bueno, hay toda una explicación, una historia sobre eso, pero eran tribunales menores. Póngale lo que hoy sería para nosotros ¿cómo se dice? ¿Dónde están los jueces? ¿Cómo es? Un juzgado, ¿sí? Un juzgado penal, por ejemplo. Y Jesús dice, pero si alguien dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio, lo que hoy en Argentina sería la Corte Suprema de Justicia. El concilio era donde estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes del tiempo, y ellos tenían un espacio como un tribunal supremo, podríamos llamarlo, en Jerusalén, y desde allí dictaban sentencias sobre los casos más importantes y relevantes. Por eso fue Jesús llevado ante el concilio y no ante el tribunal local. ¿Más o menos se entiende la idea? Entonces dice, ten cuidado que si alguien dice necio a su hermano, y esa palabra es una palabra que acentúa desprecio. En algunas versiones de la Reina Valera aparece la palabra racá o raca. No sé si alguien tiene. La Reina Valera más antigua tiene esa palabra. R-A-C-A o R-A-K-A. Que era una palabra como decir en nuestro lenguaje moderno, guácala. Esa expresión más o menos. ¡Qué asco! Esa era la idea de esa palabra raca. Y esa palabra denotaba desprecio. Significaba llamar a alguien idiota, tonto, imbécil, cabeza hueca también podría ser una de las traducciones. Era una manera de manifestar desprecio sobre la otra persona. Y Jesús dice, te hablo sobre el enojo, pero quiero ir un poco más. Ahora te voy a hablar sobre el desprecio, cuya raíz es la misma. El pecado del desprecio es mucho más severo y más condenable que el mismo enojo del cual recién hablábamos. Porque dice Jesús, por el enojo, por ese rencor guardado, te van a juzgar en los tribunales locales, pero por despreciar a tu hermano vas a ser juzgado en un Sanedrín. Va a haber un juicio mayor, una condena más fuerte. Es como si Jesús estuviera diciendo, el pecado de la ira es malo. El pecado de la ira que permanece es malo, pero el del desprecio es peor. No hay ningún pecado que sea más contrario al Espíritu de Dios y al Espíritu de Cristo que el desprecio.
porque verdaderamente si hubo alguien que amó y nunca despreció, fue Cristo. El desprecio puede venir por clases sociales, por el orgullo entre las castas. Hay países donde hay castas establecidas. La India es uno de ellos. Tienen castas. Y hay una de las castas que son básicamente los despreciables. Ni para sirviente nos sirven. Verdaderamente despreciables. Les comentaba yo el otro día, creo. Inclusive si una persona, si una mujer nace en la casta más baja de la India, puede ser abusada, violada por medio casi cualquiera y no está mal, está bien, porque eso es una cosa que no sé para qué vino el mundo. Esa es la forma de pensar. El resto del mundo no está muy diferente a la India. Aún nosotros, en nuestras sociedades, hay desprecio por clases sociales. ¿Saben? El único lugar donde las clases sociales se igualan es en el cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo, el que tiene mucho o el que no tiene nada, valen lo mismo. En la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Cristo que lidia con estos temas, el millonario y el más humilde tienen el mismo valor. La iglesia es el punto donde los blancos y los negros pudieron reunirse y adorar un mismo Dios, donde las diferencias se quitaron, donde la separación entre el que sabía mucho y el ignorante que no sabía leer, quedaron todos igualados, hijos de un mismo Padre. El día que la iglesia comienza a tener esas separaciones por cualquier motivo o excusa, por intelecto, por dinero, por color, por capacidades, debemos replantearnos todo lo que estamos haciendo como iglesia. Porque este tiene que ser el lugar donde el hermano más humilde que quizás hoy no tenía para comer y aquel hermano que pudo comer un asado, se encuentran, se abrazan y adoran al mismo Dios. Este tiene que ser el lugar donde el que no sabe leer y escribir y aquel que tiene el título universitario se abrazan y adoran al mismo Dios. Este tiene que ser el lugar donde el más morocho y el más rubio tienen que amarse como hermanos, porque amamos como Cristo ama. Cuidado, cuidado, iglesia, con el desprecio. Cuidado con despreciar a alguien en nuestro corazón. Lidiemos con eso, trabajemos, y si vemos que hay manifestaciones de eso en nuestro interior, llevemos inmediatamente a la cruz a morir. Ya sea el que es hábil en un área y el que no lo es. Recuerden, la misma sangre se derramó por ambos. Si tú crees que vales demasiado, o si tú crees que no vales tanto, la misma sangre, la sangre del mismo Cristo se derramó por ti y por mí. Yo no valgo más, tú no vales más. Yo no valgo menos, tú no vales menos. Cristo es suficiente para todos. Entonces Jesús lidia y toca ese punto allí sobre el desprecio. ¡Wow! Y dice, cuidado con el desprecio. Pero él sigue y dice, y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahí la cosa se pone realmente terrible. Porque dice, lo primero serás condenado en un nivel de un tribunal. Esto no necesariamente va a suceder físicamente, pero Jesús lo que quiere decir es, fíjense la gravedad de lo que le estoy diciendo. Dice, si guardas rencor y enojo, deberías ser juzgado en un tribunal. Si desprecias, tendrían que llevarte al concilio. Pero si a alguien le dices fatuo, te espera verdaderamente la exposición al infierno de fuego.
Esa palabra infierno viene de una historia allí en Israel. Había un lugar, una de las puertas, donde era como un gran basurero y era un lugar donde se hacía mucha idolatría, era un lugar donde un tiempo se quemó a niños allí, era un lugar donde siempre había fuego, porque siempre había basura quemándose, era un despeñadero, era un lugar resbaladizo, era un lugar sucio, era un lugar lleno de gusano, rata y toda la porquería que ustedes se puedan. Era el basural, siempre prendido fuego. A eso era lo que se le conocía, o después en realidad se le castellanizó como infierno. Y Jesús dice, usa esta palabra, si alguien llama a su hermano moros, tonto, sería la traducción. Acá dice fatuo. Las otras versiones dice, si alguien maldices, si maldices a alguien, dice la NTV. La Biblia de las Américas traduce, si cualquiera dice idiota, así lo traduce la Biblia. Y esa es la idea de esta frase, es no tanto el tonto que tiene algún problema neurológico, sino aquel que se hace el tonto, que es necio moralmente. Es decir, aquel hombre, aquella mujer que vive una vida inmoral y le conviene que no haya Dios, como gran parte del mundo moderno. A la sociedad actual no le conviene que exista Dios, porque si llega a aceptar que existe Dios, también debe aceptar que sus conductas son erradas e inapropiadas para el Dios que existe. Llamar moros a alguien no era criticar su capacidad mental, sino era poner en duda su carácter moral. Era ensuciar su nombre y su reputación, marcarle a alguien como persona de mala vida e inmoral. Esa era la idea de esa palabra moros. Es decir, que Jesús dice que el que destruye la reputación de alguien, que destruye el nombre de un hermano, aquel que malintencionadamente levanta crítica, chisme, murmuración, queja, chistes o habladuría contra alguien malintencionado en su corazón para destruir su reputación, para bajar su expectativa y para que el nombre de esta persona crezca, como el mundo moderno hace. Los hombres y las mujeres en las empresas, para crecer, en lugar de esforzarse a sí mismo para mejorar, se esfuerzan a sí mismos, pero también se esfuerzan en destruir el currículum del otro. Entonces, si el otro baja, yo subo. Jesús dice, déjame decirte, si eso haces, te espera el juicio más severo, la condenación más severa, el fuego mismo del infierno. La palabra en griego es Gehenna o Geinón. De ahí después se traduce como infierno, este lugar al que yo les decía. Es decir, Jesús toma estos 3 puntos y dice, la ira interminable, es decir, el rencor que es guardado por años, es malo. Hablar despectivamente o despreciar al otro es peor. Pero el chisme descuidado, malicioso, destruir el buen nombre de otra persona es peor que estos 2 juntos. ¿Quién de nosotros podría levantar la mano y decir, yo nunca he hecho esto? Un comentario, una habladuría. Ese no sabe nada, no le escuche. Señalar los errores ajenos con la intención de que yo quede bien visto.
no siempre que señalamos el error, tenemos un deseo interno de que la otra persona mejore para que su reputación crezca y su calidad de servicio crezca. Gran parte de nuestras puntualizaciones en los errores de los demás tiene que ver con ese sentimiento de yo me di cuenta de tu error. Orgullo en el corazón. Eso, la condena de eso, merecemos el infierno. Imagínense la multitud que estaba escuchando y entendiendo lo que Jesús decía. La ira nunca arranca con las palabras, aunque se pronuncian las palabras, arranca en el corazón. El enojo arranca en el corazón, la mala intención está en el corazón. Cuidado cuando hablamos, cuando pensamos sobre el otro, cuando observamos el error de la otra persona. Automáticamente debemos alinear nuestro corazón con la intención de Jesús. Es decir, Señor, si yo me he podido dar cuenta del error de mi hermano, la Biblia dice en 1 Corintios 10, dice, el que cree que está firme, mire que no caiga. Si yo creo que puedo ver el error en la vida de mi hermano, puedo ver la paja en el ojo ajeno, ten cuidado. Puede ser que mi ojo tenga una viga y yo no me dé cuenta. Puede ser que yo resbale también. ¿Se entiende? Voy a avanzar porque si no, no vamos a llegar. Es bien complejo. No es enojarme nomás, decir las cosas nomás, hablar nomás del hermano, de la hermana, del pastor, del fulano, decir nomás, reventar, explotar, después total pido perdón. No siempre es así el tema. Verso 23 de Mateo 5 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús está tomando la imagen de un hombre que va, cruza los atrios, cruza el lugar donde estaban los primeros levitas y sacerdotes y se acerca al sacerdote, le muestra la ofrenda y esto era así, venía la persona, traía la ofrenda, generalmente era un animal vivo, y se ponía la mano, el que venía a hacer el sacrificio para pedir perdón por sus pecados, comenzaba, ponía las manos y tenía que decir una frase, que a ver, la anoté por ahí, decía, con la mano así puesta sobre la cabeza del animal fuerte, decía, te suplico, oh Dios, he pecado, he obrado perversamente, he sido rebelde, he cometido, y ahí tenía que decir los pecados que había cometido. Pero vuelvo en penitencia y sea esta mi cobertura. Entonces el hombre, generalmente era el hombre, tenía que venir, poner la mano en el animal y decir toda esa frase y pronunciar el pecado del que se estaba arrepintiendo. Ese era el ritual. Pero todos los judíos sabían que los pecados que yo tenía contra Dios, Dios los perdonaba, pero los pecados que yo tenía contra mi hermano no entraban en ese negocio. Es decir, si yo había blasfemado el nombre de Dios, si yo no había guardado el día sábado, los pecados que Dios me podía perdonar, entraban en el negocio de la ofrenda esta, es decir, en el ritual. Pero si mi pecado tenía que ver con el otro, con yo, habiendo dañado su reputación, habiendo robado, habiendo hecho algo que lastimó al otro, por eso Jesús dice, si traes tu ofrenda al altar, y te acuerdas cuando estás allí repitiendo tu pecado y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, que tu hermano está dolido por algo que tú le hiciste.
dice, esta persona tenía que dejar su ofrenda donde estaba, ir hasta donde esté su prójimo, arreglar la historia con el otro, venir y presentar la ofrenda. Y Jesús dice lo siguiente: deja tu ofrenda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Saben, hoy no traemos un chivo, un cordero, una paloma, no traemos nada. Pero traemos nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras canciones, nuestra oración, nuestro tiempo en nuestra casa. Venimos delante de Dios y queremos traer eso. Pero Dios no toma nada de esas cosas cuando mi hermano tiene algo contra mí. Es decir, yo no puedo hacerlo del verso 22, guardar rencor, despreciar, calumniar, hablar del otro y después ir y presentarme delante de Dios. Te amo más que a mi vida, te amo. No funciona así. No es esa la manera que Dios opera. Tengo que dejar esa ofrenda allí e ir a la casa de mi hermano y decir, mira hermano, sé que estás dolido porque no te pagué la cuenta, porque yo hablé mal de vos, porque yo hice esto y fue mi responsabilidad. Y no empezar, sí, yo dije, pero lo que pasa es que vos sabés que vos me hiciste y empieza. Y en lugar de ir con un espíritu humilde de reconciliación, vamos con un espíritu orgulloso de querer ganar la pelea. No es esa la actitud. Recién allí puedo yo venir delante de Dios y decir, Señor, te adoro, te amo, te necesito, limpia mis pecados. Por eso Jesús en el Padre Nuestro dice, Padre, perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben o nos ofendieron. No es hablar nomás, decir nomás, criticar nomás, cuerear, chismear y hablar un montón de pavadas y después venir a la iglesia y querer adorar a Dios. Por eso muchas veces para algunos de nosotros el culto está tan pesado y no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con lo que dijimos o hicimos antes. Y acá pueden desgargantarse y para otros hermanos el culto estuvo una maravilla. Pero para algunos de nosotros el culto estuvo pesado. Ah, ¿sí? ¿Qué rencor estoy guardando? Hay gente que guarda rencores de 5, 10, 15, 20 años guardan rencores. No es de una semana a dos. Rencores en el matrimonio de años que están ahí guardados. Recuerden entre parientes de años que están allí. Desprecio de años. Razas que se desprecian unas a las otras. Dios tuvo que tratar mucho en algunos aspectos que tenían que ver con lo racial en mi vida. Para amar al otro. Sea aborigen, paraguayo, brasilero, lo que sea. Porque pareciera que al norteamericano es fácil amarle, pero al paisano que vive atrás de mi casa no es tan fácil. ¿Cristo no pagó el precio por ambos? Al hermano que vive en el Paraguay pareciera que cuesta un poco más. Cuando eso está en el corazón de la sociedad, en el corazón de la iglesia, la cosa se hace muy pesada de llevar. Y queremos venir delante de Dios y presentar la ofrenda y no es así. Esa ofrenda no es recibida. Terminamos con el verso 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Jesús da otro ejemplo. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavo. Esta idea que Jesús toma tiene que ver con cuando alguien era atrapado infraganti, por así decirlo, en Roma, en Grecia y también en la ley judía. Si yo descubría que había alguien que robó algo, entonces yo le atrapaba, tenía la potestad de llevarle del cuello o agarrado firmemente de la ropa al juez.
y acusarle, encontré a fulano haciendo esto. Y dice que el juez dictaba sentencia inmediatamente y ahí a la cárcel a pagar el último centavo. Entonces Jesús dice, mientras estás en el camino que te están llevando al juez, debes ponerte de acuerdo con tu adversario. Y acá hay varias implicaciones. Primero, que rápidamente en una discusión, en un enojo, debo ser yo un agente de reconciliación. Allí, no sé, discutimos, peleamos, un entredicho de palabra, algo que no le gustó, algo que no me gustó, lo que sea. Rápido tengo que ser el que opera en una actitud reconciliadora. Mirá el otro día, o mirá ayer, o mirá dijimos esto, perdóname, yo que estuve mal, me equivoqué. Perdón. Rápido, rápido. Pero también la Biblia enseña, porque ahí dice, ponte de acuerdo con tu adversario. La Biblia enseña que Satanás es nuestro adversario. La Biblia dice sí. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y uno dice, ¿me estás queriendo decir que me tengo que poner de acuerdo con el diablo? No. Pero Satanás como adversario nuestro se presenta delante de el juez, con mayúscula, Dios, y nos acusa, a ti y a mí. Entonces, tú y yo debemos entrar en acuerdo con Cristo. Es decir, yo tengo que tomar la palabra de Dios y decir, Señor, toda acusación que Satanás hace es cierta, pero también es cierto que Cristo me libró de toda condenación. Y eso es una actitud diaria de arrepentimiento, de reconciliación, de ponernos a cuenta, de reconocer cada día de que mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, las intenciones de mi corazón, si Satanás se presentase delante de Dios y me acusase, seguro que soy hallado faltante. Entonces, cada día, cada momento, cuando algo puedo notar en mi corazón y en mi vida, tengo que ir delante del juez, yo mismo, y decirle, Dios, tú eres juez justo. Cristo, límpiame, sálvame, perdóname. Trabaja con esta actitud en mi corazón. Trabaja con el rencor, trabaja con el desprecio, trabaja con el odio, con la venganza, con lo que sea que haya podido darme cuenta antes de que mi adversario me acuse y sea hallado culpable. También tiene la implicancia de que nuestro caminar de la vida, o sea, nuestra vida es el caminar, es el camino. Y un día vamos a morir y ese día vamos a estar delante del juez. Es decir, que tenemos esta vida para reconciliarnos, para ser limpios, para ser transformados, para arrepentirnos, para cambiar por medio del Espíritu de Dios en nosotros, esas áreas de nuestra vida que están en conflicto con las enseñanzas de Cristo. Porque el día que nuestros ojos se apaguen, hemos de haber llegado al juez y el juez dictará sentencia. Y si Dios no encuentra el carácter de Cristo en mí, si Él no encuentra la justicia de Jesús en mí, dice, la condenación va a ser hasta el final. Por eso cada día, parafraseando lo que el profeta Isaías dijo, vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blanco como la lana. Ponte de acuerdo. Entra en un acuerdo en donde tu adversario no tenga nada de qué acusarte. Ya sea Satanás, ya sea un hermano, un pariente, alguien, que nadie pueda señalarte. ¿Hemos de equivocarnos? Seguro que sí. Pero cuando nos equivocamos, nos humillamos, reconocemos y decimos, Señor, en mi corazón hubo desprecio, orgullo, soberbia, altivez, rencor, amarguras, broncas, enojo, autosuficiencia, y llevar todo ese paquete delante de Dios y decir, Señor, trabaja tú con esto. ¿Se entiende por qué Jesús
apuntó al corazón, no era el problema matar a alguien. El problema era lo que estaba dentro. Y si el hombre y la mujer no dejan que Dios trabaje esa área, eso puede crecer. Y un día puede manifestarse en un homicidio, en un asesinato perfectamente. Podemos no matar con un cuchillo o un revólver, pero podemos matar con las palabras. Podemos matar la reputación de la otra persona, matar el buen nombre. Pero lo que yo digo es verdad, el otro es un chanta. Es cierto, quizás es cierto que es un chanta, pero no te corresponde a ti ni a mí andar replicándolo por todos lados. Para eso hay un juez, y es Dios. Ni mucho menos si se trata de un hermano en Cristo. Ni mucho menos de un hermano en Cristo. Amén. Habría mucho para profundizar y tocar temas. Pero que Dios nos ayude en este tiempo. Que podamos abrazar las enseñanzas de nuestro Maestro y decir: Señor, el rencor, el desprecio, la ira, la furia que hay en mí, ese enojo que a veces se manifiesta. Mucha gente ha canalizado todo ese enojo y esa bronca guardada en actividades físicas, en el boxeo. Presta atención, la gran mayoría de los boxeadores tienen problemas con el manejo de la ira y han canalizado a través del deporte eso. Y muchos de ellos son acusados de violencia. El hombre no sabe cómo lidiar con eso. Solo Jesús puede lidiar con un corazón lleno de ira y de enojo. Por eso es que cada día debo llevar mi corazón a Él y decir: Señor, este enojo que hay, esta furia, esta ira, este odio que hay en mí, llevarlo a la cruz. Sí, Señor, dame tu paz, dame tu amor. Porque saben, los finales de estos versículos son: amarás aún a tus enemigos. Por eso Jesús empieza a trabajar estas cosas, porque más adelante Él va a demandar que amemos aún a nuestros enemigos. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Imposible. El carácter de Cristo en ti y en mí va a formarse poco a poco. Su Espíritu nos ayudará. Su gracia estará sobre nosotros y aún la está. Su palabra irá calando en nuestro corazón pacientemente día tras día hasta que nos rindamos y decir: Señor, llévate todo rencor, llévate todo odio, todo enojo. Y nuestro corazón podrá caminar en libertad como cantábamos recién. Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Jesús decía, eso está escrito en Juan, Jesús decía: si el Hijo del Hombre te hace libre, seréis o serás verdaderamente libre. Así como está, podemos orar, inclinar nuestros rostros y decir: Señor, gracias. Señor, tus mandamientos no son gravosos. Tu palabra, Señor, aunque a veces es difícil de digerirla, amarga en nuestro paladar, pero Señor, que se vuelva una palabra dulce en nuestro estómago, que sane nuestro corazón. Señor, traemos delante de ti todo rencor, toda ira, todo enojo, todo desprecio, toda manera en la que hemos hablado y despreciado y destruido al otro. Señor, yo soy culpable de eso. Perdónanos, 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 perdónanos. Ten misericordia.
nuestras palabras, Señor, cuán hirientes son muchas veces. Perdónanos, Señor. Podamos en este tiempo hablar bien de los demás. Podamos bendecir y no maldecir. Podamos, Señor, amar y en lugar de odiar y de aborrecer. Podamos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ser agentes de bendición para las vidas, para esta ciudad, para esta nación, para esta tierra. Señor, podamos ser agentes de restauración, hombres y mujeres reconciliadores, que hablan paz, que llevan paz. Oh, Señor, que jamás guardemos rencor, que si hay un momento de enojo y de ira, Señor, podamos llevarla inmediatamente a la cruz, que eso se extinga, sea, Señor, aplacado por el fuego de tu amor, Señor. Y si hay rencores, amarguras, odios de años, Señor, saca luz, trae a la luz, trae a la luz para sanidad en nuestro corazón, para sanidad, Señor. Oh, cuán pesada es la carga del rencor y del odio. Cuán pesada es la carga de la tristeza y la amargura en los corazones de los hombres, que por años han guardado eso y no han hablado nunca. Señor, esa carga es pesada de llevar, pero tu carga no es pesada, es liviana. Por eso queremos sacar esa carga de nuestro corazón y tomar la tuya, la carga del amor, la carga del perdón, la carga de la bondad, la carga de la misericordia, la carga de la paz. Jesús, que tus palabras sean un tesoro guardado en nuestro corazón, Señor. Amén.